Hola, somos la Iglesia Cristiana Redil Norte, una comunidad de brazos abiertos, donde podrás crecer y conocer a Dios. Una iglesia de palabra y espíritu. Nuestro principal propósito es exaltar a Jesús, aprendiendo de su palabra para tener un carácter como el suyo. Ve y llama a tu familia para que juntos adoremos a Jesús. Sean todos bienvenidos. Bien, amados, vamos a continuar con nuestra serie preciosa, Encuentros con Jesús. Ya hoy es nuestra cuarta predicación de Encuentros con Jesús. Si vienes por primera vez, decirle que he tomado esta serie sobre todo pensando en pasajes muy conocidos, pero que a veces por ser tan conocidos pasamos de largo y leemos muy rápido y a veces perdemos como la profundidad que tienen esos encuentros maravillosos, donde hombres y mujeres cuando tuvieron ese encuentro con Jesucristo, sus vidas no fueron iguales, no siguieron iguales, sus vidas fueron transformadas. Entonces de ahí vamos a extractar principios para nosotros, pero también decirles, ser claro con ustedes, que también escogí esta serie también para sentar el ADN de nuestro Redil Norte. Un ADN que yo no quiero que se pierda y que en los últimos años, evaluando un poquito el año pasado, sentí que se estaba desviando un poquito de nuestra esencia como iglesia local. Entonces, esta serie de predicaciones van a quedar, mediante Dios, esté yo o no esté, pero van a quedar grabadas para que más adelante los nuevos discípulos, las nuevas generaciones, hasta que Cristo vuelva por nosotros, usted pueda obviamente beneficiarse de esas predicaciones, porque ahí está el ADN de cada uno de nosotros. Diciendo eso, les invito en esta mañana para que abran sus Biblias. Estamos en la campaña de traer Biblia de papel a la iglesia, para que no se distraiga con esos dispositivos móviles, para que así no hayan distractores con mensajes que llegan. Biblia de papel, no es obligación, pero le animo a que se una a nuestra campaña traer Biblia de papel, así como los adultos mayorcitos como yo, a veces le copiamos a los jóvenes en cosas de ellos, también les pedimos a los jóvenes que se unan a nosotros en esta campaña. A veces no cedemos y no negociamos, y a veces cuando somos familia, qué bueno poder negociar entre las distintas generaciones que hay en la iglesia. Y eso, si estás acostumbrado a un dispositivo móvil, sigue así, no hay problema, pero un ratico que venga a la iglesia con Biblia, papel, me parece que ese no es un problema. No creo que sea un problema, hay otros problemas, eso no es problema, es cuestión de hábito. Y sobre todo que nos ayuda mucho para que los nuevos discípulos que lleguen empiecen a mirar que todos en la iglesia traemos Biblia de papel. Recuerde que hace por ahí 2 años le regalamos una Biblia a cada uno de ustedes, esta que yo tengo gigante, se la regalamos a todos, así que simplemente desempólvela y tráigala a la iglesia. Bueno, dice la palabra del Señor en San Juan capítulo 4, versículo 14. Vamos a leer ahora otros textos bíblicos, claro, del pasaje, porque hoy vamos a mirar este pasaje precioso de Juan capítulo 4, pero quiero que leamos el versículo 14 para que oremos. Y dice la palabra del Señor: pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Padre celestial, como siempre te pedimos que en esta mañana, al predicar tu palabra, al escucharla, nos regales una bendición muy especial a través de tu Espíritu Santo. Tercera persona de la Trinidad, Espíritu de Dios, tú que inspiraste a los autores sagrados para escribir esta revelación maravillosa, este libro precioso que llamamos Biblia, ahora ilumina este pasaje en nuestras mentes, en nuestros corazones, abre nuestro entendimiento. Y como te pedía el salmista David, abre mis ojos para contemplar, para ver
las maravillas de tu palabra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, yo quisiera en esta mañana empezar diciéndoles que uno en la vida cristiana o crece o decrece. O crecemos o decrecemos, es decir, uno no se queda ahí estático, o avanza o está retrocediendo, pero uno no se queda ahí, no, yo estoy ahí sostenido, ahí me quedé como en un punto ahí neutral. Eso es mentiras. O estamos creciendo o estamos decreciendo. Y les digo esto, iglesia, porque a veces uno en la vida, uno no lo nota, pero a veces empezamos como a desubicarnos un poquito, a desenfocarnos un poquito en otras cosas, no necesariamente malas, pero a veces nos desenfocamos. Y ese desenfoque, poco a poco, nuestra vida espiritual se va ¿qué? Se va como apagando, se va como secando, se va como menguando. Si fuera como un riachuelo, si fuera como un estanque, como un pozo, se va secando y uno a veces no se da cuenta. Pero a veces los que están muy cercanos sí se dan cuenta. Nos volvemos más irascibles, ya no somos tan pacientes y dice, algo está pasando, está como que descuidando su vida espiritual. Yo he tenido momentos en mi vida y aún como pastor que he estado seco espiritualmente. Y de pronto a veces no lo noté, no lo percibí, pero mucha gente a mi alrededor, Renzo, tú no eres el mismo, algo está pasando en tu vida. Y cuando una persona está creciendo espiritualmente, eso se ve, eso se nota. Eso no es sino mirarle a los ojos a las personas. Es decir, mire y verá a la persona que está solo, mire a los ojos y verá que todos ustedes están creciendo. Es una persona en crecimiento espiritual. ¡Qué bendición! ¡Qué lindo! De aquí los alcanzo a ver a todos, están en crecimiento espiritual. Entonces, decirles que eso es muy delicado. Es muy delicado porque si yo no le presto atención a eso, en algún momento eso me va a llevar a otras cosas peores, ¿cierto? Entonces, este capítulo que vamos a ver en el día de hoy, el capítulo 4, es una historia muy preciosa. Es una historia de un encuentro, pero ya no con un paralítico, ya no con un publicano, un recaudador de impuestos, ya no con un hombre de la mano seca, sino que ahora es el encuentro de Jesús con una mujer, Y lo que ha tenido en común los tres personajes anteriores es que los tres eran rechazados por la sociedad. Es decir, la gente le hacía el feo a ese tipo de personas, es decir, o pecador o enfermo. Eso hacía parte también de los líderes religiosos, de su legalismo, ¿cierto? De su fanatismo. Entonces lo relegaban, no se juntaban con ellos porque según ellos de pronto se contaminaban. Entonces yo le pedí al Señor para esta semana que yo quería, de todas las 24 predicaciones que tengo sobre encuentros con Jesús, tengo 24 en mi lista, hay más, pero tengo 24. Ahora no vamos a ver 24 este año. Entonces en esa lista yo decía, bueno Señor, ¿yo con cuál sigo? Ayúdame porque necesito seguir un hilo conductor. Bueno, historia larga, cortica, terminé escogiendo, dirigido por el Señor, el encuentro de Jesús, pero con una mujer. Ahora vamos a hablar de mujeres en esta mañana. Ahora, la historia que encontramos acá es el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Es una historia muy conocida, casi que la mayoría de ustedes casi que se la sabe de memoria. Pero lo que me llama la atención es que en este encuentro no es un encuentro en la sinagoga, no es un encuentro en un lugar de trabajo como Leví. No, este encuentro es en el camino. En el camino, nosotros que estamos en el diario vivir, en el camino, qué lindo que Jesús nos encuentra en el camino. Y ahora lo que me llama la atención es que Jesús está en el camino, pero Él como ser humano, porque Él era Dios, pero también era hombre, y esa es una de nuestras doctrinas preciosas del cristianismo, 100% divino, 100% humano. Una sola persona con dos naturalezas, eso es un misterio. Es hombre, pero también es Dios, pero también es hombre. Y como hombre se cansaba. Como hombre le daba hambre, como ser humano le daba sed. Y aquí lo tenemos en el camino, cansado, con hambre, con sed. Y eso es lo que nos está mostrando el evangelista Juan. En ese camino, Jesús se sienta al lado de un pozo.
Hoy vamos a hablar de pozos. Y él se sienta ahí y espera a que llegue una mujer samaritana. Ahora vamos a explicar un poquito eso. Y de ese encuentro yo quiero sacar en esta mañana principios para nuestra vida espiritual. Así que los que toman apuntes, muy juiciosos, vamos a aprender un montón en esta mañana. Y de una vez les voy a regalar el título para los que toman apuntes. Y el título es Pozos, del pozo a la plaza, de sed a testimonio. El título ya nos está diciendo qué es lo que vamos a predicar en esta mañana. Y como ustedes saben, yo les he regalado unas palabras que nos guían las predicaciones. Ustedes saben que mi eslogan es: ¿cómo te lo enseño? Para que siempre lo recuerdes. Y entonces la primero de estos encuentros le regalé una palabra. ¿Cuál fue la palabra? La del paralítico: techo. La segunda palabra que les regalé para Leví, para el publicano, ¿cuál fue? Mesa. Y la tercera palabra que vimos para hablar del hombre de la mano seca, ¿cuál fue la palabra? Mano. La palabra que le voy a regalar hoy es pozos. Pozos. Así que cada letrica nos va a guiar en la predicación de esta mañana. Así que aquí va la primera letra. De aquí en adelante, cuando piense en pozos, en un estanque, en agua, trate de recordar el pasaje de esta mañana. La primera letra es que Jesús, aquí el texto nos muestra, pasa por Samaria y Jesús se acerca ahí a una personita que llega, y de eso vamos a leer versículos 1 al versículo 9. Vamos a tener hoy una predicación expositiva. La mayoría de mis predicaciones son expositivo-temáticas, pero esta es muy expositiva. Vamos a ir versículo por versículo en esta mañana. Primeros versículos dice así la palabra de Dios. Por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído lo que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez para Galilea, y él tenía que pasar por Samaria. Llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José, y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana le dijo: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Bien, vamos a decir algunas cosas de estos versículos. Lo primero que quiero decir, y no me voy a quedar mucho rato en la parte cultural y el trasfondo histórico de todos estos versículos, porque lo haría muy largo, pero algo sí voy a decir en esta mañana. Lo que encontramos acá es que Jesús sale rumbo de Judea, va rumbo a Galilea, y el texto dice que tenía que pasar por Samaria. No es que no hubiera otro camino. Uno puede interpretar mal y pensar que era la única ruta que tenía que pasar por Samaria. No es así, esa no es la interpretación. Para llegar realmente a Samaria en esa época había muchas formas de hacerlo, habían rutas alternas. Había la ruta de la costa, estaba también cruzando el Jordán, estaba también rodeando Perea. Hablo para los que estudian y están en el instituto bíblico, los que han estudiado seminarios, geografía bíblica. Entonces en esos lugares había muchas rutas, pero el texto dice que tenía que pasar por Samaria. Entre judíos y samaritanos no la iban. Había una adversidad, casi que un odio entre ellos. Los judíos le sacaban el cuerpo a los samaritanos y viceversa. ¿Por qué? Porque los samaritanos era mezcla de judíos con gente pagana que no era de raza judía, y eso ocurrió siglos antes de Jesús, cuando el pueblo de Israel fue invadido muchas veces por pueblos paganos. Muchas mujeres fueron violadas, ahí hubo hijos, también otras se casaron en yugo desigual, etcétera, etcétera, y hubo una raza que tenía algo de judío pero no eran puros. Eso eran los samaritanos. Es más, un samaritano se distinguía de un judío solo a la vista, por el color de la piel.
Había diferencias también en el color de la piel. Entonces, en ese odio que había, los judíos aún más, a veces era más factible de pronto con el odio que le tenían también a los gentiles y a los paganos, pero era más fácil que se juntaran con un pagano que se juntaran con un samaritano. Y era tanto el odio que le tenían que en algún momento los líderes que empezaron a perseguir a Jesús y que odiaban a Jesús lo llamaron samaritano, como una especie de peyorativo, como una especie de insulto, llamar a Jesús samaritano. Ahora, ¿por qué es tan significativo lo que les estoy diciendo? Porque aquí el texto nos está mostrando que Jesús dice que tenía que pasar por Samaria. En otras palabras, Jesús intencionalmente va para un pueblo de los samaritanos, porque Él intencionalmente se va a ir a encontrar con una mujer, pero no porque hubiera una cita con anticipación, sino porque había una mujer que el Señor quería transformarla. Jesús sabía que había una mujer que todos los días al mediodía iba con un cántaro a sacar agua y que no iba con el resto de las mujeres porque era una mujer de una vida cuestionable, una mujer que para muchos era prostituta, una mujer que había tenido muchos hombres y era conocida en el pueblo porque había tenido muchos hombres. Entonces, interesante que esta mujer escúchenme, no se juntaba con otras mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres le sacaban el cuerpo, la miraban mal. ¿Por qué? Porque tenía una vida muy complicada, moralmente no era aceptada en su sociedad. Así que estamos hablando también de una mujer rechazada, así como fue rechazado el paralítico, así como fue rechazado Leví, así como fue rechazado el hombre de la mano seca, así esta mujer también era rechazada. Así que sigo con ese mismo hilo conductor para ustedes en esta mañana, porque el Señor nos está llevando a nosotros a volver a nuestras raíces como iglesia, que nosotros no rechazamos a nadie. Esta es una iglesia de brazos abiertos. Esta es una iglesia que no quiero que se me vuelva elitista, que se me vuelva clasista, porque me aterran esas iglesias. Iglesias que no miran sino a los ricos, que no miran sino a las clases altas, pero a los pobres los miran de reojo. No, es que los de Bello, no, los del poblado. Sí. Uy, me aterra cuando la gente hace esas diferencias. A mí el Señor me ha enseñado a lo largo de la vida a tratar con todas las clases sociales. Yo he tenido grupos de oración en los barrios más lejanos de Bello, también los he tenido en el poblado por muchos años. Cuando yo tenía como 22, 23 años empecé a tener grupos pequeños en el poblado y hasta el día de hoy sigo teniendo mucho contacto con gente del poblado, pero nunca me he despegado de mi gente hermosa y preciosa de Bello. A veces me aterran esas iglesias cuando hacen diferencias y cuando te miran solamente por la billetera, cuando te miran solamente por el lugar donde vives. Y yo creo que tú y yo conocemos muchas de esas iglesias y no vamos a dar nombres porque no me interesa dar nombres en esta mañana. Solamente decirles que aquí Jesús de manera intencional sabe que esta mujer que ha sido rechazada por la sociedad, ahora Jesús entonces sabe que él va a tener una conversación muy interesante. Y entonces lo que hace Jesús es, como él va con los discípulos, Jesús dice: estos discípulos todavía no han cambiado, estos discípulos hace poquito los recluté, apenas los estoy formando, todavía están llenos de elitismo, todavía están llenos de fanatismo, todavía están llenos de clasismo, todavía hacen diferencias entre géneros. Ya saben para dónde vamos con esta predicación. ¿Y sabe qué hace Jesús? De una manera muy diplomática y muy salomónica. ¿Sabe qué hace Jesús? Los despacha y les dice: váyanse para OR o La Vaquita y hagan provisiones, compren, yo me quedo solo acá, yo los espero. No quería que nadie lo perturbara en el encuentro que iba a tener. Y entonces los despacha y se queda solo. Y eso es lo que nos muestra el texto. Y ahí llega esta mujer al mediodía con un cántaro a sacar agua. Y ahí es donde el Señor entabla esta conversación. Entonces yo quiero mostrarles a ustedes que en la época de Jesús habían muchas barreras. No era normal ver a un hombre hablar con una mujer en público, o que un hombre le dirigiera la palabra a una mujer, y menos un judío le dirigiera la palabra a una samaritana. Peor.
Y aquí tenemos en el texto que Jesús, cuando ella se acerca, está sola, repito, al mediodía, donde el sol está en todo su esplendor. Las mujeres iban en la mañana tempranito, que no hubiera mucho sol, pero esta pobre le tocaba ir sola para que no le hicieran bullying, para que no le hicieran ese rechazo, y que a veces el día de hoy esto no ha cambiado. Y entonces el Señor le dirige la palabra y le dice: dame de beber. Y ahí también hay otra cosa que tenemos que entender. Lo que Jesús hace, está rompiendo barreras, porque en la época de Jesús no solamente había rabia y odio contra los samaritanos, entre judíos y samaritanos, sino que un judío jamás iba a tomar agua de una vasija donde haya tomado un samaritano, porque eso para ellos se contaminaba, había impureza. Entonces aquí Jesús está rompiendo todos los esquemas. Y aquí está la aplicación para nosotros en esta mañana, porque para mí este episodio, esta historia, lo que está haciendo aquí es sentando un precedente para nosotros como iglesia local. Y aquí Jesús rompe con todas las barreras. Por eso es que Jesús se ganó el odio de los religiosos de su época, de los sacerdotes de su época. Si Jesús viniera en el día de hoy, se ganaría el odio de muchos teólogos de nuestra época, de pastores de nuestra época, de sana doctrina, reformados y no reformados. Lo primero que Jesús hace es romper con una barrera terrible para esa época, la barrera del género. La barrera del género, hombres y mujeres. Y lo digo, iglesia, porque si bien es cierto, usted dice: sí, nosotros no vivimos en el primer siglo. Pero qué tristeza ver que hay personas en el día de hoy que quieren volver al primer siglo. Tenemos pastores y teólogos que quieren volver al primer siglo, es decir, adoptar las culturas del primer siglo. Y entonces ya tenemos iglesias que sientan a las mujeres a un lado y hombres a otro lado. Terrible esa clasificación, y hablo de iglesias evangélicas, no estoy hablando de sectas. Terrible cuando escucha uno teólogos y pastores de sana doctrina, no hablo de sectas, de sana doctrina. No, esa mujer no puede predicar, los únicos que pueden predicar son los varones. Y uno dice: ay, terrible eso, terrible eso. Barreras de reputación. El Señor está rompiendo una barrera terrible. ¿Cómo es que Jesús se junta y se pone a hablar no solamente con una mujer, no solamente con una samaritana, sino con una, entre comillas, prostituta? Y por eso es que Jesús se ganó el desprecio de los religiosos, porque comía con pecadores, se juntaba con ladrones, comía en la cena con bebedores, con borrachitos. Y la gente, los religiosos, wow. ¿Sabe? Los que estuvieron la semana pasada, ¿cuántos estuvieron la semana pasada? Levanten la mano. Uy, casi todos. ¿Se acuerda la semana pasada que utilicé una palabra muy fuerte? Yo era consciente que esa era una palabra muy fuerte. De hecho, por ahí hubo una oveja que se me molestó. Pero yo digo: bendito sea el Señor, que si se molestó fue porque el Señor le habló, pues algo así. ¿Se acuerda que yo dije que a mí me aterraban los santurrones y las santurronas? Porque a Jesús le aterran los santurrones. Esos que se creen muy espirituales, esos que se creen muy santos, esos son los que tienen más pecados ocultos que ni hablar. Por eso esta iglesia siempre hemos exhortado y animado y motivado que usted sea vulnerable, que sea auténtico, genuino. Usted no tiene que demostrarle nada a nadie. Renzo no tiene que demostrarle nada a nadie. Yo soy como soy. Así es sencillo. Barreras de reputación, Él busca, aunque otros te eviten. Por eso cuando a mí algunas personas me hacen el feo, cuando algunos pastores me hacen el feo, cuando algunas iglesias me hacen el feo, a mí eso me resbala. Porque a mí Jesús no me ha hecho el feo. Y lo más importante es que Jesús me ha aceptado tal y como soy. Tal y como soy. Bendito sea el Señor. Barreras de prejuicio.
Él no te trata como una categoría. No, Él te trata como una persona, como un hijo, como una hija de Dios. Y aunque otros no te quieran visibilizar, no te quieran mostrar porque les da pena, el Señor sí nos quiere visibilizar porque somos sus hijos y somos sus hijas. Y eso también yo quiero que forme a nuestra iglesia, porque si Jesús se acerca de esta manera, ¿cómo podemos nosotros entonces levantar muros en nuestra iglesia? Nosotros estamos es para tender puentes. Por eso me pareció tan lindo que en estos días que yo hablaba y decía, momentico, nosotros no estamos aquí para cerrarle la puerta a nadie. Ahora, nosotros no estamos de acuerdo, por supuesto, con algunas cosas, claro, a nivel bíblico, pero una cosa es que nosotros odiemos el pecado como Dios lo odia, pero nosotros a los pecadores los recibimos en esta iglesia. Como lleguen los vamos a recibir. Y recuerden estos días cuando hacíamos unas aplicaciones, como nuestras iglesias cristianas a veces se están volviendo homofóbicas. Y tenemos muchas personas en nuestra sociedad con problemas sexuales, con inclinaciones distintas. Y nosotros no estamos de acuerdo con eso, bíblicamente no estamos de acuerdo. Pero nosotros tenemos que tener las puertas abiertas para ese tipo de personas, que son muchas las que hay afuera. Y les vamos a recibir con brazos abiertos. Y les vamos a predicar la palabra, y les vamos a predicar, y los vamos a llevar para que tengan un encuentro con Jesucristo, para que su vida sea transformada. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Recibiéndolos. No, entonces vamos a poner un aviso en la puerta: 0 prostitutas en la iglesia. Lo que pasa es que hoy en día muchas mujeres no se llaman prostitutas, y son prostitutas. Cuando tienen una cantidad de hombres, ¿qué más se le puede llamar, cierto? Cuando cambian de hombre, como cambian de llavero. ¿Cómo se le llama a los hombres que cambian de mujer como cambian de llavero? Prostitutos. Pues es que ya en nuestra sociedad machista casi no se dice así. Por supuesto que no me estoy refiriendo a nadie en particular, porque en esta iglesia no hay ese tipo de problemas. Aquí todos los que llegan ya llegan santificados. Qué lindo que sea el Señor el que buscó a la prostituta. Es el Señor el que dice: tenía que pasar por Samaria. Ay, qué belleza. Es Jesús el que inicia todo. No fue la mujer la que buscó a Jesús, fue Jesús el que buscó a la mujer. Y eso nos pasó a todos los que estamos acá. Jesús nos buscó, nos llamó, y hoy por eso estamos sentaditos acá, porque Él tomó la iniciativa. Entonces, Jesús no abre esta conversación para hablar del clima o hablar del agua. No. Él abre esta conversación, abre una puerta para hablar de sed. Escúcheme, Él va a hablar de sed, pero Él utiliza como un medio la sed que Él tiene, porque realmente tiene sed como ser humano, pero Él va a utilizar eso como una excusa para hablarle a la mujer. Y ahí es donde tenemos que empezar a aprender nosotros cómo es que evangelizamos. Uno, ¿cómo es que le habla de Cristo a otra persona? Pues no vamos a llegar allá todos cuadriculados ahí como hacen muchos que se aprenden algo de memoria. No, venga, sí, hay que aprender cositas de memoria, pero hay que empezar una conversación normalita, porque es que algunos cuadriculados llegan: lea esto, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Y a veces hacemos lo mismo con las 4 verdades. No lea nada, dialogue, primero charle. ¿Y qué hizo Jesús? Bueno, si esta mujer viene con un cántaro, entonces ¿qué le digo? Dame de beber. Empezó por ahí, ¿cierto? Entonces a veces está hablando uno, están hablando de política, pues no nos metemos a hablar ahí algo de política. Está hablando del comercio, pues no nos metemos a hablar de comercio, alguna cosa para que nos dé permiso de ¿qué? Más adelante hablarle del evangelio. Y eso fue lo que hizo Jesús con esta mujer. Y eso me lleva a la segunda letra, porque esto no era sino una excusa para Jesús hablarle del evangelio. Y entonces aquí viene la segunda letra, la O. Ofrece agua viva. Jesús le ofrece agua viva. Jesús toca la sed real. Jesús satisface nuestra sed real, la espiritual. Y vamos a leer versículos 10 al versículo 15. Y dice la palabra del Señor. Recuerde que la mujer se sorprende. ¿Cómo es que un judío, un hombre, le habla a ella y le pide agua? Versículo 10, Jesús le respondió: si tú conocieras el don de Dios
¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado, ¿qué? Agua viva. Y ella le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Y Jesús le respondió, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Señor, le dijo la mujer, dame esa agua para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. Si ustedes miran el pasaje, uno porque ya lleva mucho tiempo leyéndolo, pero si usted mira el pasaje, esta mujer no entendió nada. Jesús le está hablando espiritualmente y todo lo tomó literal. Todo lo tomó literal. Usted que ha leído toda la Biblia, en el capítulo anterior, el contexto está hablando del encuentro de Jesús con Nicodemo. Un religioso, un contraste, un religioso, una prostituta. Y qué contraste tan bravo. Y entonces ese religioso también, cuando Jesús le dijo que era necesario nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios, entrar al reino de Dios, tampoco entendió. Lo tomó literal. Ay, ¿cómo así? Es que uno tiene que volver a nacer en el vientre de la madre. No. Y esta mujer está en las mismas. Lo tomó todo literal. Jesús en este pasaje le muestra quién es Él. Si tú supieras quién es el que te está hablando. Si tú supieras, tú que estás esperando y buscando al Mesías, es el Mesías el que te está hablando. Si tú supieras. También le dice lo que Él tiene para ofrecerle. Él tiene para ofrecerle más que para satisfacer una necesidad física, material. Él tiene todo para satisfacer la necesidad más profunda del ser humano, una necesidad espiritual. Y también el Señor le muestra cómo ella también puede recibir ese regalo, ese don de Dios, pero esta mujer lo interpreta de manera literal. Por eso dice, ay, venga, y entonces, sí, listo, entonces deme esa agua para yo no tener que volver, claro, no tener que venir al mediodía todos los días. Ese solazo. Y entonces dice, para no tener que volver. Y ahí es donde el Señor empieza a explicarle que el asunto es espiritual. Aquí hay una aplicación para nosotros, iglesia, porque aquí es donde el Señor empieza a confrontar a esta mujer, porque la va a confrontar con cosas muy complicaditas, muy complicaditas. Y yo quiero que en esta mañana tenga una mente abierta, porque el Señor de este pasaje nos va a llevar a cosas en nuestra comunidad, en nuestra iglesia. Por eso quiero que esté muy pendiente de todo lo que el Señor nos quiere enseñar. Hay personas que en el día de hoy también están viviendo como esta mujer. A veces es muy fácil juzgar, criticar a otros por lo que hacen, pero de pronto no estamos haciendo lo mismo, estamos haciendo otra cosa peor, pero que en esencia estamos a veces buscando lo mismo. A veces hay necesidades en nuestra vida y vamos a pozos equivocados a saciarnos. Y estoy hablando en un lenguaje metafórico. Ahora no vaya a ser lo de la mujer samaritana. ¿De cuáles pozos está hablando Renzo? Pozos equivocados. Cuando tú estás buscando el pozo de la aprobación, estás buscando que todo mundo te apruebe, te reconozca. Todos los seres humanos necesitamos aprobación, claro que sí, pero cuando tú te desbordas y a todas estás esperando eso, vas a tener muchos problemas en la vida, porque muchas veces no va a llegar la aprobación de los seres humanos. Pero lo más importante es que tenemos la aprobación de ¿quién? La aprobación de Dios. Otros a veces están buscando y acudiendo al pozo del control, quieren controlar todo en la vida. Y esta mujer estaba buscando cosas similares, buscando aprobación. Cuando hay muchos problemas sexuales, a veces lo que hay es eso en el fondo, muchos problemas de aprobación, problemas de control. De pronto para otros será el pozo de la pantalla. Y entonces esos vacíos que tú tienes, quieres llenarlos con pantalla. Póngale a la pantalla lo que quiera, pornografía, lo que quiera, póngale a esa pantalla, redes sociales,
mucha pantalla. Para otros a veces es acudir al pozo del placer, algo que le dé esa adrenalina. ¿Cierto? Para unos puede ser sexo, para otros puede ser el juego, las maquinitas, el casino, para otros el alcohol, para otros las drogas. Renzo, ¿y usted por qué habla de eso en una iglesia cristiana de santos y de santas? Porque a mí hace rato me enseñaron, cuando yo salí del seminario bíblico de Colombia, me dijeron que yo iba a pastorear una iglesia de seres humanos, no de ángeles. Y si yo detecto en algún momento que a algunos de ustedes le está saliendo alguna protuberancia aquí a los lados, lo despacho para el cielo de una vez. Porque aquí no hay cabida, sino para pecadores en vías de santificación. Por eso es que esos pozos equivocados, tú tienes que ir una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez a esos pozos, porque esos pozos no te van a saciar de verdad. El único que nos sacia de verdad se llama Jesucristo. Todos no tenemos los mismos procesos. Lo que voy a decir, porque yo vengo de la escuela donde no hablo de otros sino de mí, en el sentido de ejemplos, buenos y malos. Esa es mi escuela. Y así como hablo cosas aquí a veces, mis equivocaciones, mis errores, mis pecados, mis caídas, también les hablo de mis aciertos, de mis victorias. En la gracia del Señor, no en mis fuerzas. Pero yo recuerdo cuando le entregué la vida a Jesús, muchas personas para salir de la drogadicción tienen que ir a una fundación. Bendito sea Dios por las fundaciones que trabajan con drogadictos. Pero otras personas a veces no pasamos por ninguna fundación. Y Dios nos hizo el milagro. Yo fui drogadicto de los 13 años a los 19. Todos los días me tenía que drogar. Lo que pasa es que nunca probé calle. Fui un de esos que llaman drogadictos finos, sociales. Pero fui drogadicto hasta los 19. Y cuando le entregué la vida a Jesús, más bien cuando Jesús me encontró, cuando Jesús tenía que pasar por Samaria y se sentó al pozo y esperó que yo llegara. A partir de ese día nunca más supe qué fue la droga. Dios hizo un milagro en mi vida. Me fumaba hasta 2 paquetes de cigarrillo diario. Y a partir de que le entregué la vida a Jesús, Jesús hizo un milagro en mi vida, me transformó por completo. Me aterraba el olor al cigarrillo, después de ser un fumador empedernido. Eso no pasa con todo mundo, a todos tenemos historias diferentes, pero le coloco mi testimonio para decirte que cuando uno se encuentra con Jesucristo y cree en su poder y se mete con Él, Él nos transforma por completo. Por eso tenemos que tener un encuentro vivo, real con Jesucristo. Pero a veces estamos luchando con esos pozos distintos. ¿Por qué? Porque realmente no hemos bebido del verdadero pozo. El agua que el Señor nos ofrece es agua real, agua viva. Está hablando de vida eterna, está hablando de Espíritu Santo. Por eso, iglesia, tenemos que decir algo, y es lo que Jesús va a hacer con esta mujer. Porque muchos de nosotros, igual, una mujer cambiaba de hombre porque siempre estaba buscando amor, reconocimiento, había muchos vacíos en ella, y por eso no sabemos toda su historia, pero sabemos que es una mujer con muchos vacíos, y ahora el Señor sabe que hay que confrontar a esta mujer, y tiene que tocar un tema difícil con esta mujer, esos temas que a veces uno no quiere hablar. Y por eso entiendan por qué despachó a los discípulos para OR, para quedarse solo. Y eso nos lleva a nuestra siguiente letra. Zanja el autoengaño. Es decir, lo que Jesús va a hacer es que la va a confrontar, porque ella se está autoengañando. Y entonces aquí hay algo que es una verdad espiritual. Primero tiene que haber convicción antes de que haya conversión. ¿Escuchó eso? Primero tiene que haber convicción de pecado antes que haya una verdadera conversión. Y entonces ahí vamos a entender
versículo 16 y 18. ¿Van conmigo? Muy bien, cuando esta mujer le dice, sí, dame esa agua para que no tenga que volver a sacarla. Entonces el Señor llega y le dice, mira la palabrita del Señor Jesús, le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Le tocó el dedo en la llaga. Llama a tu marido. Y entonces la mujer ya dijo, uy, me pilló. Y entonces la mujer dice, no tengo marido. Respondió la mujer y Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. No tengo marido. O sea, ella respondió como que soy solterita y sin compromiso. Tan linda ella, tan santica. Y entonces ahora viene el Señor a confrontarla. Uy, no. Por eso la única manera de preparar el terreno del corazón realmente para que ocurra un verdadero arrepentimiento es ararlo con convicción de pecado. Primero hay que señalar el pecado. Por eso, como estamos sentando un ADN para nuestra iglesia, cuando estamos evangelizando, por eso el método que nosotros usamos en nuestra iglesia incluye una parte donde le mostramos el pecado, donde le mostramos que hay una barrera que separa al ser humano y hablamos hasta del infierno, que casi no se habla en el día de hoy. Yo les conté a ustedes hace un tiempo atrás que yo quería traer un ministerio de México de evangelismo muy lindo y cuando yo empecé a entrenarme con ellos, cuando en una de las sesiones por Zoom, cuando me dijeron, Renzo, lo único que te pedimos es que cuando estés compartiendo el evangelio no utilices la palabra arrepentimiento. Y yo, Dios mío, ¿con qué me encontré? Y hasta ese día, chao, hasta los borré de mi WhatsApp, de todos los contactos los borré. No quiero saber de grupos así, porque esos son grupos que no son sanos, son grupos que le quieren hablar a la gente así por encimita, adornarles la píldora, porque no quieren ver sino sus iglesias llenas, pero no quieren ver vidas transformadas. Nosotros queremos que nuestra iglesia se llene no por llenarse, sino porque esta es una iglesia que predicamos el evangelio de Jesucristo y queremos que las personas que vengan a este lugar, sus vidas sean transformadas. Entonces, iglesia, ella responde, no tengo marido. Claro, sí, no era el marido. Entonces Jesús la confronta, pero qué lindo lo que hace Jesús, la confronta a solas. No están los discípulos ahí. Los discípulos no hubieran entendido, repito, todavía eran muy legalistas, todavía eran muy fanáticos. Por eso a veces uno tiene que hacer cositas solo. Yo a veces hago cosas solitas porque digo, uy no, donde invite a Julano a que escuche esto y se me escandaliza. Y eso es lo que hace Jesús. Y aquí hay una aplicación para todos nosotros, iglesia. Aquí Jesús hace lo que hace un buen médico, toca donde duele para curar. A veces uno va, Señor, al médico, mi doctor, es que ¿a dónde le duele? Y uno le está señalando y ¡ay! Le mete el dedo ahí, ¡ay! Porque él quiere saber en dónde es que duele. Y aquí Jesús hace eso. La expone, pero no para destruirla. La expone, pero para liberarla. Y aquí eso es lo que hacemos en nuestra iglesia. Yo quiero que los que nos visitan, quiero que sepa que esta es una iglesia que nunca te vamos a poner en público y te vamos a avergonzar, por muy grave que sea tu pecado. ¿Me estoy comunicando? Nunca te vamos a avergonzar. Si hay algo donde estás dando mal testimonio, etcétera, etcétera, y necesitas ayuda, te vamos a hacer eso, pero a solas. Pero nunca te vamos a humillar, nunca te vamos a exponer, eso no es la idea. Y yo solamente quiero decirles que muchos quieren agua viva, sí, y ya hablo para creyentes. Quieren seguir llenándose del Espíritu Santo, quieren agua viva. Señor, cierto, el que tenga sed venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Y Jesús dijo eso hablando del Espíritu Santo, ríos de agua viva. Pero muchos quieren agua viva, pero no quieren rendir sus vidas a Jesucristo. Si yo no estoy rendido a Jesús, no va a haber agua viva. Eso es lo que le pasa a algunas ovejitas. ¿Por qué están tan secos espiritualmente? ¿Por qué sus pozos se están secando? Es porque usted no ha rendido realmente su vida al Señor, o hay un área de su vida que no está rendida al Señor. El Señor no va a sanar lo que tú sigues defendiendo.
A veces hay un pecado en tu vida, pero tú lo sigues defendiendo. ¿Cierto? Eso es como el que se novia con un no creyente. Y no hablo para nadie acá porque ustedes los del domingo no tienen ese problema. Y ese novio, novia, novio, no, bueno, ese novio no creyente, usted lo excusa. Ay, no, pero es que es tan bella gente. Mire, pastor, es que es más cristiano que cualquiera. El Señor no sana lo que tú sigues defendiendo. El Señor no libera lo que tú sigues escondiendo. Si quieres seguir guardando ese pecado y guardándolo, el Señor no te va a liberar. Hay que confesarlo y hay que llevarlo a los pies del Señor. Pasa tantas veces cuando el corazón queda expuesto. Esta mujer, ¿qué hace cuando ya fue confrontada? ¿Sabe qué hace esta mujer? Lo que muchos hacemos, desvía la conversación. Usted sabe que cuando a veces alguien nos pone un temita así como maluquito, que uno como que, entonces uno le cambia ve, ¿y por quién vas a votar? para ponerme en contexto acá, no me vaya a contestar, por favor, no me conteste. Y eso me lleva a la siguiente letra. ¿Qué hace la mujer? Le cambió la conversación. Uy, ¿qué conversa tan maluca? Es que llama a tu marido. Llama a tu marido. ¿Y qué conversa tan maluca? Le cambió la conversación. Y aquí viene la letra. Oración y adoración en espíritu y en verdad, el Padre busca adoradores. Vamos a hablar de eso. Versículos 19 al 24. ¿Van conmigo? ¿Están conmigo? La mujer le dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Pues claro, si le contó su vida. Me parece que tú eres profeta. Nosotros los paisas diríamos: eres adivino. Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en mire cómo le cambió la conversación. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Vamos a leer hasta el 24. Jesús le dijo: mujer, cree lo que te digo. La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Versículo 24. Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorar ¿cómo? En espíritu y en verdad. Entonces ella dice: nuestros padres adoraron en este monte, en Gerizim. Y ahí sacó a Jesús de la conversación. Pero Jesús no se deja sacar de la conversación. El Señor sabe esta mujer para dónde va, ¿cierto? Entonces el Señor es tan lindo, tan bello, tan cortés. Sí le responde, claro que sí, pero no se deja sacar de esa conversación. Ella quiere hablar de las diferencias religiosas. Jesús quiere confrontarla con su pecado. Y a veces usted quiere hablar de controversias y cosas porque no quiere que hablen de su vida, de su mal carácter. Y cuando digo mal carácter no hablo de mal genio, es de un mal testimonio que tú das, con una vida que no es acorde a los principios del evangelio. Pero usted quiere discutir doctrinas, porque con la doctrina se camufla a veces un estilo de vida que no está conforme al Señor. Y no todas las veces, por favor, no estoy generalizando. Entonces Jesús responde para mí con dos movimientos. Hay un primer movimiento que encuentro acá, y es que algo que tenemos que aprender nosotros es a lo que hizo Jesús: corregir, pero con claridad. Porque a veces corregimos y ay no, para que no se ofenda, entonces le decimos por ahí unas palabras adornadas. No, Jesús no adornó palabras. Corrige con claridad. Ustedes adoran lo que no conocen. Así de una vez le dijo: ustedes no conocen. Los que conocemos somos nosotros. Pero a veces uno adoramos la píldora, ¿cierto? Para no herir a la otra persona. No, sí, hay que ser respetuosos, pero claros. No podemos estar engañando a la gente y mintiendo.
Pero también el segundo movimiento que yo veo acá es que Jesús dice que la salvación viene de los judíos. Hay que ser claro con la gente. Ay, no, todas las religiones, todos los caminos conducen a Dios. No, eso es mentiras. La única forma de llegar a Dios es a través de Jesucristo. Jesucristo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llegará al Padre si no es a través de mí. Eso hay que decírselo a la gente. La iglesia no salva. La iglesia católica no te salva, la iglesia evangélica no te salva, y escúcheme, la iglesia bautista tampoco te salva. Yo soy bautista y a mucho honor, pero hay unos bautistas que creen que son los únicos que se van a salvar. Uy, terrible cuando uno llega a eso. Casi que nos volvemos una secta. Oh, sorpresas que nos llevaremos. El comentario aquí para mí es muy importante en este diálogo, porque Jesús no está siendo nacionalista, elitista, fanático. No. Cuando Él dice que la salvación viene solo de los judíos, está dando una verdad teológica. Está diciendo: la revelación de Dios, las escrituras, las promesas del Mesías vienen desde la línea de Judá, de la tribu de Judá. Vienen de Israel, de ahí viene el Mesías. Entonces esto es un asunto teológico, ¿ok? Aquí Jesús no está ahí sumándose a ese elitismo de los judíos, no. Pero entonces ahora Jesús, sí, ya le contestó con respeto, pero con claridad, diciendo las cosas claritas, al pan y al vino, pero después suelta esa bomba. Viene la hora en que la adoración ya no estará atada a un lugar. Ya no va a ser ni en Gerizim, ya no va a ser en el monte Horeb. No. Y recuerde que Jesús enseñó eso: donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Jesús está en medio de nosotros. No tenemos que ir a un lugar especial a buscar la unción, porque aquí está en medio de nosotros. Importante que entienda eso, iglesia, porque Dios es espíritu y los que lo adoran deben de adorarlo. ¿De qué manera? En espíritu y en verdad. Mire lo que le dice a una mujer samaritana de una vida cuestionable sexualmente, y le está diciendo: tú tienes que adorar, pero en espíritu y en verdad, no una liturgia vacía. Sí, mucha liturgia, mal testimonio. Por eso este texto hay que verlo a la luz del contexto. Cuando Jesús dijo: hay que adorarlo en espíritu y en verdad, se lo está diciendo a una mujer samaritana con una vida sexual terrible. Y aquí está la aplicación para nosotros. Dios no está buscando actores religiosos, actrices. Está buscando adoradores verdaderos. Adoradores verdaderos. Y yo creo que en eso hemos sido muy claros en nuestra iglesia. En años atrás di toda una predicación sobre ese versículo. No voy a decir mucho porque ya ustedes conocen muchas de estas cosas, pero por respeto al público que hace poco ha llegado a nuestra iglesia de un año para acá, sí déjeme decirle algunas cosas. Espíritu y verdad, eso a nosotros como iglesia nos protege de 2 extremos. 2 extremos que nuestra iglesia Redil Norte debe de evitar. Líderes que me escuchan, pastores, debemos de evitar 2 extremos. Hay un extremo que es mucha emoción en la liturgia sin palabra. Emoción sin palabra. Ahí tenemos iglesias, muchas iglesias, no todas, muy pentecostales, carismáticas, mucha emoción, mucho júbilo, gritos, danzas, todo. Aquí también. No estoy en contra de eso, no me estoy burlando. Nuevos que me están escuchando de vez en cuando, una miradita hacia atrás, que yo me la gozo allá atrás, yo atrás, y ahorita estaba brincando, danzando para el Señor. No estoy en contra de eso. Pero a veces en las iglesias pentecostales, mucho brinco, mucha danza, poca palabra. Y después vienen los problemas, las dificultades, las crisis, y al piso se va. Porque su vida estaba fundamentada, cimentada ¿en qué? En puras emociones, no en la palabra de Dios. Pero otro extremo que tenemos que evitar en Redil Norte: palabras sin vida. Mucha palabra, tremenda exégesis, poca vida espiritual en la iglesia, poco Espíritu Santo.
poca vida en la iglesia espiritual. Esos son los dos extremos que yo quiero que evitemos en nuestra iglesia Redil Norte. Porque la adoración verdadera no es solo cantar. La adoración verdadera no es solo danzar, gritar. Es rendirte, obedecer, vivir delante del Padre con un corazón sincero. Es una vida de testimonio, empezando en nuestra familia. Un buen esposo, una buena esposa, un buen hijo, una buena hija, un buen patrón, un buen empleado, un buen jefe. Eso es lo que queremos en la iglesia. Y aquí hay un llamado reformado y carismático a la vez. Doctrina clara, más fuego del Espíritu. Qué lindo una iglesia así. Palabra clara, doctrina clara, pero fuego del Espíritu. Eso es lo que queremos en nuestra iglesia. Verdad que guía, palabra que guía, más espíritu que vivifica. A esta iglesia en los últimos años le cambiamos el eslogan a nuestro Redil Norte. Yo le cambié el eslogan a Redil Norte. Por muchos años nos acompañó el eslogan Redil Norte, una iglesia donde puedo crecer. Y todavía sigue siendo un eslogan, pero lo cambié hace algunos años. Redil Norte, una iglesia de palabra y espíritu. Aquí en Redil Norte tú encuentras lo mejor de la palabra, lo mejor del espíritu. Y voy a decir algo, y se lo voy a decir clarito sin gaguear. Difícil encontrar una iglesia como Redil Norte. Y estoy hablando no de orgullo de nuestra, no, estoy hablando es por el estilo de nuestra iglesia. Iglesias de sana doctrina y lindas yo le puedo recomendar muchas, empezando por nuestros rediles. Y en Bello hay muchas iglesias y hay unas iglesias muy bonitas. Pero encontrar una iglesia como Redil Norte, muy escaso. Porque o la encuentras muy pentecostal, muy de emociones y poca palabra, o la encuentras, qué palabra, pero del Espíritu Santo pocón. Hasta cesacionistas son. Ni creen que hay milagros en el día de hoy. Ni creen que el Señor puede sanar, ni creen que Dios puede hablar en el día de hoy, ni creen que Dios nos puede dar un sueño y una revelación, porque lo único es la palabra. Todo al extremo. Esta iglesia tenemos de este lado y tenemos de este lado. Por eso nos hemos autodenominado, yo me he autodenominado un pastor bautista carismático con C pequeña. C pequeña. No nos gustan los excesos, los fanatismos. ¿Me estoy comunicando, iglesia? Cuando la verdad entra a través de la palabra, cuando el Espíritu desciende en una congregación, en una comunidad con una unción especial, cuando se sacia la sed, la vergüenza deja de gobernar nuestras vidas. Ya uno no vive por el pasado, uno vive por el presente. Ya no decimos yo fui, no, yo soy. Si dije ahora algunas cosas de mi pasado era para ilustrar, pero yo casi no hablo de mi vida pasada. Yo hablo de mi presente. Y eso es lo que me lleva a la última letra en esta mañana, porque si no aquí nos vamos de vigilia en esta mañana. La última letra, ¿cuál es la última? La S. Sale como testigo. Estamos hablando de la mujer samaritana. Del cántaro a la misión. Uy, le voy a poner un librito ese título. Del cántaro a la misión. Iglesia, San Juan capítulo 4 no está en pantalla. Como usted ya trae Biblia, entonces ábrala por favor. Juan 4, 25 al 30. Y dice así la palabra del Señor. La mujer le dijo: sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga nos declarará todo. Y Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Ay. En eso llegaron sus discípulos con los víveres. Llegaron allá con el mercado.
Llegaron sus discípulos y se admiraron. Ese se admiraron en esta traducción es más bien se escandalizaron. ¿De que qué? ¿Qué dice la Biblia? ¿De que hablara con quién? Ahí hablando con una mujer. Por eso había que despacharlos. Ellos no iban a aguantar ese diálogo. Y yo quiero estar más bien solito. Mire el escándalo. Porque estaba hablando con una mujer. Pero ninguno le preguntó, les dio pena. ¿Qué tratas de averiguar o por qué hablas con ella? No preguntaron. Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y fue a buscar a todas las mujeres a decirles que había encontrado el Mesías. Sí, dice eso la Biblia. Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres. Ella tenía muchos amigos hombres. Vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿Cómo le parece? ¿No será este el Cristo? Y salieron de la ciudad y fueron donde él estaba. Y quiero que saltemos al 39 hasta el 42. Y de aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: él me dijo todo lo que yo he hecho. Ella seguía diciendo todo lo que yo he hecho. De modo que cuando los samaritanos vinieron, rogaban a Jesús que se quedara con ellos, y él se quedó. ¿Cuántos días se quedó allá? Increíble. 2 días entre samaritanos, 2 días. Muchos más creyeron por su palabra y decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú has dicho, es decir, solamente por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. Qué lindo cuando Jesús se revela y le dice: uy, yo creo, ¿cómo se lo digo? Hace rato le estoy diciendo que yo soy el Mesías. Entonces ahora él lo dice así abiertamente: yo soy el que habla contigo, yo soy el Mesías. Entonces me llama la atención que esta mujer, en esa emoción cuando sabe que él es el Mesías, y ahí tiene ese impacto espiritual y esa transformación, esas son cosas misteriosas, ese es un milagro de Dios, el nuevo nacimiento. Cuando esta mujer nace de nuevo, ahí en ese instante algo ocurre en su vida. Ella llevaba un cántaro. ¿Para qué? Para sacar agua del pozo, para saciar su sed. Y ahora en ese cambio y en esa transformación interesante, ¿qué pasa con ese cántaro? ¿Qué le pasó al cántaro? Ella dejó el cántaro. Ya en ese momento había saciado su sed, la principal. Ya no necesitaba el cántaro. Deja el cántaro. Ahí hay algo. Yo no estoy alegorizando la palabra, esto es literal, pero de aquí tenemos que sacar principios. Porque a veces tú no quieres dejar el cántaro. El Señor te ha llamado, pero tú sigues con tu cántaro. ¿Cuál será el cántaro tuyo? Yo no sé cuál será. Sí, sé que está cantando por ahí un pájaro, pero yo hablo del cántaro, el de agua. Y a mí lo que yo veo aquí es algo precioso. Esta mujer ya estaba saciada por dentro. Y esta mujer hace algo maravilloso. Sabe que en este momento hay un mundo de gente allá en su pueblo que necesita conocer al Mesías, y sale corriendo y le dice a todos esos varones: vengan y vean, vengan y vean. Eso sí que es maravilloso, iglesia. Eso es misión. Cuando uno conoce a Cristo de verdad, cuando uno tiene una transformación, uno no quiere sino que toda la familia conozca de Jesús. Uno no quiere sino que todos los parientes conozcan de Jesús. Uno invita a todo mundo a la iglesia. Y si no, aquí hay muchos invitados en esta mañana. Te invitaron: vengan y vean, vengan y vean. Usted vino a ver la gloria del Señor en este lugar. Vino a adorar al Señor, vino a escuchar palabra de Dios. Y lo que yo veo en este pasaje, iglesia, porque no quiero pasar por alto, es que Jesús no silencia a las mujeres en la misión. Y esto le molesta a muchos en el día de hoy, que se los digan, que se los recuerde. Jesús no silencia a la mujer en la misión, aunque muchos la quieren silenciar en el día de hoy.
Iglesia, nosotros en Redil Norte no hacemos distinción entre hombres y mujeres. Nosotros en Redil Norte vivimos el Evangelio cuando dice que en Cristo no hay ni esclavo ni libre. Ahí no hay barreras sociales, no hay ricos ni pobres, ahí no hay barreras económicas, no hay hombre ni mujer, así lo dice el Nuevo Testamento, no hay barreras de género. Qué triste que nuestra sociedad apenas en el siglo pasado le permitieron a la mujer colombiana ejercer su voto como los varones. Qué tristeza todo lo que pasó para que dejaran a una mujer votar y participar de elecciones. Esto es para decirle lo que ha pasado con nuestra sociedad, siempre relegando a la mujer a un segundo plano. Y a veces yo veo muchas mujeres evangélicas en el día de hoy más machistas que los mismos hombres. Ay, no, que una mujer no me vaya a enseñar a mí. Y entonces, ¿qué hacemos con Jesús? Que la primera evangelista fue una mujer. Y con una vida cuestionable. Y la primera evangelista, una mujer. La primera campaña en medio de pecadores samaritanos. Por eso, iglesia, nosotros, más que seguir corrientes doctrinales y teológicas, tenemos que seguir es la enseñanza de Jesús y de los apóstoles. ¿Me estoy comunicando? Y eso es lo que yo quiero, que en esta iglesia no nos escandalicemos cuando una mujer ministre la palabra. ¿Usted ha leído, está de acuerdo conmigo de la gran comisión cuando dice que Jesús mandó a sus discípulos cuando Él resucita y dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones? ¿Ese mandato era solo para los 12 apóstoles? ¿Para quién es ese mandato? Para toda la iglesia, hombres y mujeres. Y dice, vayan y hagan discípulos. Entonces solamente los hombres discipulan. Contéstenme. ¿Las mujeres también discipulan? ¿El mandato es para las mujeres? También para las mujeres. Pero el mandato no termina ahí. Y bautícelos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Los únicos que bautizan son los hombres? También las mujeres. Para algunos, si fuera católico, se hubiera echado la bendición. No se la echó porque no es católico. ¿Qué? ¿Que una mujer va a bautizar? Lo que pasa es que usted viene con doctrinas que no son sacadas de la Biblia, sino de teólogos que interpretaron la Biblia de ciertas maneras. Yo respeto a las iglesias que dicen que los únicos que bautizan son los varones, pero ¿por qué una mujer no puede bautizar a alguien de la iglesia? ¿Por qué una líder entre nosotros no puede bautizar a personas de la iglesia? ¿Es que hay diferencia entre hombres y mujeres? Pregunto. Y dice que la palabra en los grupos pequeños, dice que partían el pan con sencillez de corazón en los grupos, participaban de la Santa Cena hombres y mujeres. Pero después vino toda la parte del clero y ya solamente los que eran estudiados, los que eran ordenados, eso fue con los siglos después, los únicos que podían bautizar, los únicos que podían dar la Santa Cena. Y eso es lo que tenemos en el día de hoy, herencia de iglesias antiguas, que no todo es bueno, hay cosas que son legalistas, hay cosas que son doctrinas de hombres. ¿Será que usted puede participar de una Santa Cena donde una mujer sea la que le ministre la Santa Cena? Ya la men fue más poquito. No estamos acostumbrados a ver eso. Por eso les dije que tenemos que volver a nuestras raíces. Los comienzos de nuestra iglesia no hacíamos diferencias entre hombres y mujeres. Claro que tiene que haber un hombre al frente de la iglesia. Seguimos las directrices del Nuevo Testamento, por supuesto que sí. El hombre seguirá siendo cabeza. No estamos de acuerdo con una mujer pastora solita en una iglesia, no estamos de acuerdo con eso. Si nota, esta es una iglesia ni tan, ni muy. Tratamos de guardar un equilibrio. Claro que los principales que predican acá son varones. También seguimos directrices de la misión de los rediles,
vengan y vean. Vengan y vean. Van a ser invitados a una fiesta. Feliz, no le vamos a hacer spoiler. No. Pero qué fiesta. Vengan y vean. Le vamos a decir, vengan y vean. Estamos preparando una fiesta. Y qué mejor que invitar a la gente a nuestros grupos pequeños. Porque en nuestros grupos pequeños ahí hay pozos de agua viva donde la gente puede beber del evangelio. Nuestros grupos pequeños se enseña palabra que ordena, oración que sostiene, comunidad que acompaña. Es un espacio seguro en nuestros grupos pequeños. Por eso, iglesia, tengo que cerrar en esta mañana, el tiempo se me ha ido, pero solamente decirles que para mí este texto es una maravilla, porque es un texto que me muestra que Jesucristo es el único que nos da vida eterna, el único que nos da agua viva, se llama Jesús. Y murió por nosotros en la cruz del Calvario. Jesucristo no vino a traer una reforma, Él fue a dar una vida nueva. Y esta mujer tuvo una vida nueva. Y todo comenzó con un diálogo, con una conversación al lado de un pozo. Qué lindo que nosotros aprendamos a iniciar conversaciones así para que la gente conozca del Señor. Le voy a regalar 3 desafíos para que lleve para su casita esta semana y lo trabaje. El primer desafío es: identifica tu pozo y nombra tu sed. ¿Cuál es tu pozo? Yo quiero preguntarle en esta mañana, ¿por qué es que no estás creciendo espiritualmente? ¿Por qué has cambiado el pozo? Hablo para los que ya son cristianos. ¿Por qué, habiendo bebido del agua de ese pozo maravilloso que Jesús nos ofrece, el agua de la vida, por qué ahora estás bebiendo de otros pozos? Y eso que no quise alargar la predicación y mostrarles unos textos confrontadores de profetas del Antiguo Testamento que dicen que nosotros estamos bebiendo de pozos sucios, malolientes. Dice por allá un profeta en el Antiguo Testamento. ¡Wow! Cuando el Señor nos quiere dar agua vida, agua limpia, agua pura. ¿Cuál es tu pozo? ¿Cuál es ese pozo que estás buscando una y otra vez? ¿Cuál es esa sed? Pero no espiritual, esa sed que a veces estás buscando cosas ahí para saciarte y no te puedes saciar. El sexo no te sacia, la droga no te sacia, el juego no te sacia. Es porque te está faltando vida de verdad, te está faltando Cristo. Tú necesitas un encuentro real con Jesús. Así que con mucha honestidad esta semana dígale: Señor, esta es mi sed y por eso estoy buscando estos pozos. Señor, ayúdame, que yo no quiero seguir bebiendo de esos pozos. Número 2, quiero que se lleve para su casa este desafío: deja tu cántaro. Deja tu cántaro. No sigas cargando ese cántaro. Escoge un sustituto que te está secando. Ese cántaro se puede llamar pantalla, control, hábito, relación, pecado, culto. Póngale el nombre que quiera. Corta un acceso concreto y reemplázalo por una práctica espiritual: más palabra, más oración, más grupo pequeño, más venir a la iglesia. Tercer desafío, y con esto termino: sal como testigo. Debes de ir y buscar a los tuyos y decir: vengan, vengan y vean. Invita a alguien esta semana al grupo pequeño, invítalo a un café, haz una visita, pero habla de cómo tú has sido transformada por Jesucristo. Invita a las personas al fin de semana a la iglesia, porque cuando alguien viene a la iglesia escucha palabra de Dios. ¿Cuántos se han convertido en una predicación? Invítelo a la iglesia. No necesitas pasar por un seminario, por un instituto bíblico para hablar de Jesús. Solo habla de lo que Jesús ha hecho en tu vida. Haga lo que hizo el ciego. Yo era ciego y ahora veo la luz. Eso es todo lo que tienes que hacer. Lo que hizo la mujer samaritana: vengan y vean, me dijo todo lo que yo hacía. Eso es lo que tenemos que hacer. Inclina tu rostro, vamos a orar en esta mañana. Yo voy a terminar en esta mañana. Yo voy a orar y voy a terminar. Inclina tu rostro, cierra tus ojos.
Y dígale: Señor, perdóname por los pozos falsos. Perdóname por buscar, Señor, a veces aprobación, por buscar control, por buscar placer. Perdóname por estar bebiendo de aguas que nos sacian, Señor. Y dígale: Espíritu Santo, ven ahora mismo a mi vida y trae convicción de pecado. Porque a veces me creo muy bueno, me creo muy buena. A veces estoy cayendo en el error de los fariseos, creerme mejor que los demás. Trae convicción de pecado a mi vida, Señor. Trae convicción de pecado. Pero también te pido en esta mañana, quita toda vergüenza que todavía quede en nuestra vida por cosas del pasado. Tú ya los perdonaste, tú ya perdonaste esos pecados, Señor. Pero el enemigo a veces quiere recordarnos esas cosas para hacernos sentir mal. En esta mañana colocamos esa vergüenza delante de ti. No más vergüenza, no más falsa culpa. Aquí estamos delante de ti, Señor. Hoy te entregamos nuestro cántaro, te entregamos el sustituto, te entregamos ese ídolo secreto, te entregamos esa relación que se volvió pozo, te entrego ese hábito que me está secando, te entrego ese pecado, Señor, que estoy defendiendo. Lo traigo a tu luz y lo suelto delante de ti, Señor. Habla con Jesús en esta mañana y dígale: Jesús, dame agua viva, Señor, agua viva. Que brote una fuente en mi interior, que haya gozo de salvación, que otra vez haya hambre por tu palabra, deseo de santidad, amor por tu presencia. Que yo anhele tu presencia, Espíritu Santo, en mi vida. Iglesia, terminemos con una oración cantada, y mientras canta, mientras escucha el cántico, puede seguir orando y entréguele ese pecado al Señor. Y hoy quiero que salga una mujer nueva de este lugar, un hombre nuevo de este lugar. Si no le has entregado la vida a Jesucristo, esta es una linda oportunidad para decirle: Jesús, acepto tu invitación cuando me dices: vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Deposito en ti mis cargas. Dígale: Jesús, te entrego la carga de mis pecados, perdona mis pecados, Señor, y hazme una persona nueva. Regálame la vida eterna, dame de tu Espíritu Santo. Dígaselo con sinceridad y Jesús escucha tu oración. Iglesia, terminemos con este cántico y terminamos en oración.